y se va a relacionar con el aumento de la presión venosa en la vena espermática izquierda, con el aumento de las colaterales y con la incompetencia de las válvulas venosas, pero ya vamos a profundizar un poco más en esto. En cuanto al contexto epidemiológico, tenemos que más o menos del 15 al 20% de la población masculina general va a presentar un varicocele en clínico. El 16% se va a presentar entre los 10 y los 19 años y van a ser más comunes al lado izquierdo. Ya vamos a hablar de por qué van a ser más comunes a este lado. La prevalencia del varicocele bilateral es muy variada según las regiones geográficas donde tomemos los datos, pero en general varía de un 30 a un 80%. Siempre que encontremos un paciente con un varicocele derecho, debemos pensar o nos debe hacer sospechar que haya un tumor retroperitoneal o algo que esté favoreciendo este varicocele. El 35 al 40% de los hombres que se presentan para un estudio de infertilidad se les hace un diagnóstico de varicocele. También se ha descrito que en algunas series de casos los pacientes pueden presentar un incremento del 10% en la prevalencia del varicocele por cada década de la vida. Sin embargo, vuelvo y reitero, esto depende de dónde se tomen los datos. Solo del 2 al 11% de los adolescentes van a ser sintomáticos. Entonces, antes de hablar del varicocele, vamos a recordar un poco de la anatomía y vamos a hablar también de por qué se va a presentar más frecuentemente este varicocele al lado izquierdo. Entonces, para recordar, la irrigación arterial del testículo va a provenir de la arteria testicular, de la arteria del conducto deferente y de la arteria cremastérica. A nivel del testículo, pues las tres arterias se van a anastomosar y van a hacer pues el suministro de sangre de este testículo. En cambio, el drenaje venoso va a ser un poco más complicado, va a tener variaciones anatómicas y vamos a ver que en general vamos a encontrar por encima del testículo, como vemos en la imagen de la derecha, hay una red de venas que se van a comunicar y estas son las que van a formar el plexo pampiniforme. Van a drenar a través del tronco de la vena testicular, van a estar dadas por las venas pudendales, las venas cremastéricas, y en la mayoría de los casos este tronco de la vena testicular va a formar una sola vena testicular que va a entrar a la vena renal izquierda. Entonces aquí tenemos nuestro plexo pampiniforme, vemos cómo forma ese tronco y cómo esta vena llega directamente a drenar a esta vena renal. Entonces, ¿por qué se va a presentar el varicocele del lado izquierdo? Entonces, primero, porque al lado izquierdo tenemos que esta vena va a drenar directamente hacia la vena renal. Segundo, vamos a tener que esta unión o esta anastomosis a nivel de la vena renal se va a dar en un ángulo recto, a diferencia, por ejemplo, de la vena testicular derecha, que cuando llega a la cava va a tener un ángulo oblicuo. También que la longitud va a ser mayor en el lado izquierdo y que la presión va a ser mayor de 8 a 10 veces. También se han asociado que hay incompetencia valvular en ese nivel o en ocasiones no hay válvulas, como alteraciones congénitas, sobre todo en hallazgos en algunos adolescentes. Entonces todo esto nos hace pensar y nos va a favorecer que se presente el varicocele del lado izquierdo. Como les decía, si se presenta un varicocele del lado derecho, debemos sospechar que hay algún tumor retroperitoneal o algo que esté favoreciendo que se presente el varicocele de ese lado. ¿Cómo es la fisiopatología de esta enfermedad? No solo se trata de una dilatación de estos segmentos venosos, sino todo lo que genera esto a nivel celular. Se va a generar una respuesta a un estrés oxidativo, va a aumentar la temperatura intraescrotal por el éstasis de esa sangre. Eso va a conllevar a una pérdida de la masa testicular, a que haya atrofia, un daño testicular progresivo y finalmente va a llevar a infertilidad. Sabemos que
la primera causa de infertilidad en los hombres adultos va a ser el varicocele. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un impacto negativo tanto en la espermatogénesis como en el volumen testicular como en la función del esperma. La espermatogénesis va a ser un proceso que va a ser sensible a la temperatura y que normalmente se va a desarrollar entre los 35 y 36 grados centígrados. En pacientes que tienen varicocele, la regurgitación de esa sangre caliente a través de las valvas incompetentes o del mismo varicocele va a elevar la temperatura escrotal más o menos en 2 grados. Y esto va a ser pues un impacto negativo sobre esta espermatogénesis. También se ha visto que en pacientes con varicocele, las disminuciones genéticas en la expresión de las proteínas que protegen frente a este choque térmico inducen a un estrés térmico y favorecen, o pues por el contrario, atacan a estas células, por así decirlo. Se ha evidenciado también que el estrés por calor aumenta los marcadores inflamatorios y la muerte celular programada o la apoptosis. Entonces, podemos decir que si encontramos un paciente con varicocele, tenemos todo un mecanismo fisiopatológico que va a terminar llevando a que estos pacientes tengan un daño en su vida futura a nivel de fertilidad. La disminución del tamaño testicular asociado a la presencia de un varicocele subclínico puede también reflejar un daño en la espermatogénesis secundario a la hipertermia. Entonces vamos a profundizar un poco más en esa fisiopatología. Aquí les traigo un resumen del impacto que tienen estos agentes, estas especies reactivas del oxígeno sobre los espermatozoides. Entonces, primero van a disminuir la motilidad del esperma, van a disminuir ese recuento de los espermas y van a aumentar esas formas anormales y que hayan formas anormales del ADN también. Todos estos van a llevar tanto a que se induzca la apoptosis como que se altere ese DNA y los espermatozoides no sean de la calidad que buscamos, como que se produzcan pues de la forma incorrecta. Entonces, el éstasis en las varices inicial va a capturar y va a activar a los leucocitos. Estos leucocitos que están atrapados van a inducir más estrés oxidativo y esto junto a los espermatozoides que no están funcionando de acuerdo en su forma normal, van a producir todavía más especies reactivas de oxígeno. Esto no solo va a alterar los parámetros estándares del semen, sino también va a aumentar la fragmentación del ADN y pues finalmente va a conllevar a una fertilización pues deteriorada en estos pacientes. Teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, entonces el estudio de estas especies reactivas de oxígeno y del estrés oxidativo podrían ser un potencial para brindarnos información diagnóstica y pronóstica. De pronto podríamos pensar en nuevas estrategias terapéuticas en pacientes que presenten alteraciones en la fertilidad y varicocele. Se ha encontrado que hay una asociación clara entre el varicocele y pues el daño del ADN. En esta imagen que les traigo es un resumen de lo que les acabo de decir. Entonces, primero vemos que hay una afectación por la temperatura. Van a disminuir las células protectoras, por así decirlo. Se va a generar un círculo vicioso donde van a aumentar las especies reactivas de oxígeno, van a disminuir esos antioxidantes y cada vez más se va a favorecer el estrés en estas células. También hay algunos factores genéticos que van a predisponer a que se presente el varicocele, ya vamos a hablar un poco más de eso, que también nos va a llevar a que se genere apoptosis. Se han descrito algunas proteínas como por ejemplo la proteína inhibidora de la apoptosis neuronal y la supervivina, que son normalmente dos proteínas que nos protegen contra la apoptosis. En experimentos en ratas en los que se les ha inducido un varicocele, se ha visto que la expresión de estas proteínas decae por completo y se acompaña de una espermatogénesis deprimida. También se ha encontrado que el volumen plaquetario medio
el péptido activador seminal de neutrófilos, la interleuquina 1 beta, son indicadores inflamatorios, como sabemos, y que en las ratas donde se inducía un varicocele, perdón, se iban a aumentar significativamente. Entonces aquí también vemos que hay otros factores, todas estas proteínas, todas estas respuesta inflamatoria que se genera va a conllevar a eso. También vamos a tener obviamente una alteración hormonal. Los niveles de testosterona, de FSH y de LH van a estar alterados en estos pacientes y van a conducir a que se genere todavía más este círculo vicioso. Hay otro tipo de proteínas como por ejemplo el factor inducible a la hipoxia, que es una proteína que se expresa normalmente en las células germinales, van a inducir el estrés y van a tratar de contrarrestar la respuesta que se genera frente al estrés. Sin embargo, en estos pacientes, pues esa respuesta va a estar disminuida. Aquí en este cuadrito les traigo la asociación genética que contribuye también a la fisiopatología de este varicocele. Entonces, no solo tenemos la respuesta por calor, la respuesta por el secuestro de leucocitos, la respuesta inflamatoria, sino también otros factores genéticos que también contribuyen a la apoptosis y a la disminución de la calidad de ese semen en estos pacientes. Entonces, tenemos que una expresión genética disminuida de todas estas proteínas antichoque térmico, que hay polimorfismos que aumentan la susceptibilidad frente a las especies reactivas del oxígeno y que hay cambios en el DNA mitocondrial de ese esperma. Entonces, todo esto va a favorecer a que tengamos una alteración en la fertilidad más adelante. En este cuadro quería mostrar también cómo esas especies reactivas del oxígeno no solo actúan a nivel de ese varicocele, sino comprenden toda la función testicular. Entonces, como sabemos, el varicocele ya se va a asociar a una alteración en la fertilidad en los hombres. Va a haber un aumento de los marcadores inflamatorios, como les dije, el BPMB, el activador péptido neutro LNA78, la interleuquina 1 beta, y va a haber un aumento del estrés oxidativo. Se ha demostrado que hay generación de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno en hombres infértiles con varicocele, como ya les dije, que hay 3 componentes que pueden liberar estas especies reactivas del oxígeno. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver que puede ser en las células principales en el epididimo, las células endoteliales en el plexo pampiniforme que está dilatado y en las células testiculares, ya sean las células germinales en desarrollo, las células de Leydig, por los macrófagos o las células peritubulares. Todos estos van a generar esas especies reactivas de oxígeno y vamos a terminar conllevando a la atrofia de ese testículo. En 2015 se hizo un estudio donde se comparó la información venográfica entre los adultos y los adolescentes con varicoceles izquierdos y se encontró que el reflujo en adultos era inducido a través de vías colaterales y por los mecanismos que les expliqué en un principio. Por el contrario, en los adolescentes eran más comunes las anomalías venosas congénitas, como por ejemplo que existieran menor número de válvulas competentes, un mayor número de casos de fenómeno de cascanueces, que ya vamos a hablar acerca de eso. Entonces, podría tener un poco de variación la fisiopatología entre un adulto y un adolescente. Por último, en cuanto a la fisiopatología, siempre se debe tener en cuenta el compromiso hormonal, el efecto de los niveles de testosterona, de FSH y LH en todos los pacientes que tienen varicocele. Entonces, aquí les traigo otra imagen de cómo en ese espermatozoide, a nivel de la mitocondria, vamos a tener una alteración en la función de esa respuesta frente al estrés oxidativo. Entonces, sabemos que están aquí nuestra cadena de fosforilación, nuestros 4 componentes, y vamos a ver que
no se genera una respuesta correcta frente a esas especies reactivas del oxígeno, y eso conlleva a que en la misma célula haya un daño secundaria a esas especies reactivas del oxígeno que la mitocondria no alcanza a contrarrestar. Vamos a hablar del síndrome de cascanueces. Esta se genera porque hay una compresión extrínseca de la vena renal. Como vemos en las imágenes, esa compresión se va a dar porque hay un pinzamiento de esa vena renal entre la aorta y la arteria mesentérica superior. Esta puede ser otra causa de varicocele y la debemos tener en cuenta, sobre todo en esos pacientes en los que se intervienen y persiste la sintomatología o se presentan con otros síntomas diferentes a los usuales. Entonces vemos que ese pinzamiento obviamente genera una presión aumentada en esta vena renal, que de forma retrógrada pues va a conllevar a un aumento de la presión en la vena testicular y finalmente pues va a llevar al varicocele. En cuanto al examen físico, debemos tener en cuenta que en los niños y en los adolescentes suele ser un hallazgo incidental, un hallazgo ya sea en la valoración clínica durante una consulta de pediatría o de cirugía, o durante un hallazgo incidental por una ecografía que se estaba realizando por otra causa. Siempre que vayamos a valorar un paciente con sospecha de varicocele, tenemos que hacerle un ambiente cómodo, que él esté tranquilo, donde la temperatura sea ideal, y siempre tenemos que evaluar al paciente tanto en decúbito supino como el paciente de pie. Una vez que se evalúe tanto en supino y de pie, siempre se le debe pedir que haga una maniobra de Valsalva. Así podremos clasificar o estadificar el grado de varicocele que tiene. Entonces el grado 1 lo vamos a definir como un varicocele que va a ser palpable solamente cuando el paciente se encuentra de pie y esté realizando una maniobra de Valsalva. El grado 2 o moderado se va a definir cuando el paciente esté de pie, podamos palpar ese varicocele, pero no requiera una maniobra de Valsalva, y el grado 3 cuando ya tengamos, sin requerir una maniobra de Valsalva o palpar, simplemente a la visión directa, encontremos que ese paciente tiene un varicocele. En la mayoría de textos describen el varicocele como una bolsa de gusanos, sin embargo dicen que en hallazgos más sutiles podría sentirse como un cordón engrosado asimétrico. En otros textos también definen el grado 0 o subclínico, que es ese que no es palpable, pero se visualiza en estudios de imagen, ya sea ecografía o enografía. Los varicoceles clínicos se van a definir como varicoceles que son palpables al examen físico, y solo estos varicoceles son los que se van a asociar a esterilidad. Aunque hay varios estudios radiológicos que se encuentran disponibles en la actualidad para el estudio del varicocele, el uso rutinario de imágenes no se recomienda, sino un examen físico bien realizado. Tampoco realizar estudios para la detección de varicoceles subclínicos en pacientes que no encontramos anomalías. Siempre que estemos ante un paciente con un varicocele, no solo debemos clasificar el grado de varicocele que tiene, sino tenemos que evaluar el tamaño y la consistencia de los testículos. Hay diferentes métodos que se han propuesto para evaluar de una forma más objetiva el tamaño de los testículos, siendo pues la ecografía como la forma más objetiva de valorarlo. Sin embargo, vamos a ver que en los adolescentes tenemos que comparar este tamaño de los testículos con el estadio de Tanner. Ya vamos a hablar de eso. Una presentación que puede ser un poco atípica es el dolor. Va a haber una tremenda diferencia o variabilidad en la frecuencia, el carácter y la intensidad de ese dolor. Primero hay que descartar otras causas del dolor antes de decir que el dolor es secundario al varicocele. Las medidas conservadoras
que se han descrito para los pacientes que consultan con dolor secundario al varicocele incluyen elevación escrotal, medicamentos antiinflamatorios, analgésicos y realizar un seguimiento al paciente. Sin embargo, esta podría ser una de las indicaciones quirúrgicas. Como ya lo dije, en los niños, pues en los adolescentes, el varicocele suele ser asintomático y se suele diagnosticar pues, durante el examen físico de rutina. Entonces aquí les traigo una tabla que nos muestra esos volúmenes escrotales en relación al estadio de Tanner. Entonces vamos a ver que para un estadio 1, en el testículo izquierdo, más o menos de 4 a 8, con una desviación estándar de 2,8, para el derecho de 5,2 con una desviación de 3,9, aproximadamente 6 para un estadio 2 de 6,8, para un Tanner 3 de 9,3, para un Tanner 4 de 12,6, para un Tanner 5 de 16,3 y para un Tanner 6 de 18,9. Pero como ya les dije, la medición de los volúmenes testiculares no es muy sencillo, se han descrito varios métodos, pero el mejor sigue siendo la ecografía. En cuanto a la histología testicular, está claramente descrito en los adultos. En los adolescentes hay reportes inconsistentes, sin embargo, pues tenemos claro por los reportes de los adultos que cuando hay un varicocele vamos a encontrar en ese testículo que se encuentra comprometido un engrosamiento tubular, una fibrosis intersticial, disminución de la espermatogénesis y detención en la maduración. En pacientes con varicocele vamos a encontrar un depósito de colágeno en esa membrana basal tubular, en las paredes de los vasos sanguíneos intersticiales y en el tejido intersticial. También vamos a encontrar mastocitos que van a expresar triptasa y quimasa, que podría estar relacionado con ese proceso fibrótico y con la alteración obviamente en la espermatogénesis. También podemos encontrar una hiperplasia en las células de Leydig, una disminución del número de espermatogonias por túbulo, una parada en la espermatogénesis y un desprendimiento del epitelio germinal. También se ha encontrado que cuando en el reporte de esa patología se evidencia fibrosis peritubular y aumento del grosor de la membrana basal, esto está completamente relacionado con una respuesta negativa a la densidad espermática y con un aumento en el número de formas patológicas de esos espermatozoides. Obviamente podemos encontrar hipertrofia de las células musculares lisas de las paredes de las venas en el varicocele por ese éstasis que llevan mucho tiempo. Sin embargo, eso no está muy claro si es una causa o una consecuencia del varicocele. Por último, en cuanto a la histología testicular, en algunos reportes se ha descrito que en los miofibroblastos obtenidos en adolescentes con varicocele no mostraron evidencia de transformación en fibroblastos, sino una mayor presencia de matriz extracelular. Por el contrario, como ya les dije en los adultos, estos se transforman a fibroblastos y llevan a esa fibrosis peritubular. En cuanto a las imágenes diagnósticas, como les decía, el realizar una imagen no va a ser un examen de rutina. Generalmente nos podemos apoyar en la ecografía, sabiendo que es útil como un apoyo diagnóstico. Va a detectar esos varicoceles subclínicos, va a permitir realizar el diagnóstico de recurrencia en los pacientes que ya llevamos a un manejo quirúrgico y va a ser más sensible que el examen físico para evaluar ese tamaño testicular. En las imágenes que tenemos en la imagen de arriba, vamos a ver dónde señalan las flechas, esa evidencia de las venas dilatadas y tortuosas en relación con ese varicocele. Y en la imagen de abajo vamos a ver cómo el flujo Doppler evidencia un varicocele grado 3. Esta ecografía escrotal va a ser útil en pacientes que han sido llevados a cirugía previa y en quienes sospechamos que haya una recurrencia o una persistencia del varicocele. Como ya les dije, es más precisa
para esa valoración del tamaño testicular frente a otros métodos como el orquidómetro o otros que se han descrito. Y es especialmente útil cuando estamos haciéndole seguimiento a un paciente donde sospechamos que tenga una atrofia testicular progresiva, podemos hacer el estudio con una ecografía. En cuanto a la venografía, es generalmente considerada la prueba más sensible para la detección de un varicocele, sin embargo, es bastante invasiva, ya su uso ha decaído bastante y generalmente solo se realiza cuando se va a hacer una oclusión terapéutica. Se considera un complemento al examen físico y en general solo se reserva para pacientes o situaciones en las que el tratamiento puede perseguirse en ese mismo momento. Por ejemplo, de manera intraoperatoria en esos pacientes que tienen un varicocele recurrente. Ya habiendo hablado de la fisiopatología y del diagnóstico, vamos a hablar del tratamiento. Antes de eso, es muy importante hablar de la calidad del semen. A diferencia de los adultos, en los adolescentes no hay estándares confiables en relación a la calidad del semen y la edad. Se dice que podría relacionarse un poco más con el estadio sexual, con la maduración sexual de los pacientes, y va a ser más confiable entre más avanzado tengamos ese estadio de Tanner, siendo más confiable en un Tanner 5 para abajo. También se debe tener en cuenta que la maduración sexual no siempre se va a correlacionar con la edad del paciente. Entonces esto dificulta todavía más poder evaluar esa calidad del semen en los adolescentes. Sin embargo, se ha encontrado que en los adolescentes y en los adultos también, evaluar la calidad del semen sí es una ayuda frente al diagnóstico del varicocele y frente a si debemos continuar con un manejo expectante o si debemos llevar a ese paciente a un manejo quirúrgico. También se ha evidenciado que la mejora progresiva en la calidad del esperma se puede relacionar con el crecimiento testicular y con la maduración sexual. Entonces, ahora sí, para hablar del tratamiento, el objetivo siempre va a ser la disrupción del drenaje venoso espermático interno. Lo ideal sería preservar esa arteria espermática interna y el drenaje linfático para evitar complicaciones asociadas al procedimiento. Podemos hacerlo ya sea por microcirugía, por cirugía, por embolización. Ya vamos a hablar un poco más de eso. En cuanto al manejo en los adolescentes, el manejo expectante sigue siendo lo ideal hasta que el paciente presente una indicación clara, una indicación quirúrgica. Entonces, ¿cuál va a ser esa indicación quirúrgica? Que tengamos una hipotrofia testicular definida como mayor al 20% en relación con el testículo contralateral, que tengamos una hipotrofia testicular bilateral, que haya un varicocele palpable bilateral, como ya les decía, que haya una calidad patológica del semen, teniendo en cuenta estos estadios de Tanner y asociándolo un poco a la maduración sexual del paciente, y si se presenta como un varicocele sintomático, teniendo claro que la mayoría de los varicoceles en los adolescentes van a ser hallazgos incidentales. En cuanto al catch-up o al crecimiento del testículo luego de la cirugía, se ha descrito que puede suceder de un 32 a un 83%. Sin embargo, en los adolescentes es mucho mejor este catch-up frente a los adultos. Entonces, ¿qué técnicas tenemos para el manejo del varicocele? Tenemos la técnica inguinal, subinguinal, retroperitoneal o la oclusión transvenosa. Se puede hacer por microcirugía, cirugía abierta o laparoscopia. Esta oclusión transvenosa va a tener una efectividad que varía de un 85 a un 90%. Entonces vamos a hablar un poco de cada una de ellas. En cuanto al abordaje inguinal, vamos a ver que en esta vamos a tener una exposición e incisión en la aponeurosis del oblicuo externo. En la imagen podemos ver dónde se realiza esa incisión
para ese abordaje inguinal y ya vamos a ver que esta incisión de arriba la vamos a hablar un poco más adelante. Cuando hacemos el abordaje inguinal, hacemos la disección por la fascia camper y escarpa, llegamos a la aponeurosis del oblicuo externo e incidimos sobre ella, siempre teniendo precaución de no lesionar el nervio ilioinguinal. Vamos a identificar y movilizar el cordón espermático hasta el tubérculo púbico, que lo vemos aquí en la imagen también, y los vamos a reparar con un tren de Penrose. Vamos a exponer los testículos del escroto tirando del cordón cerca del tubérculo púbico y vamos a aplicar presión ascendente sobre el escroto debajo de los testículos. Entonces, a ese nivel lo que vamos a hacer es pinzar, dividir y ligar todos los colaterales espermáticos, escrotales o gubernaculares externos y vamos a exponer ese varicocele. Vamos a ligar todos esos segmentos tortuosos que encontremos y finalmente vamos a cerrar de la misma forma. El objetivo de esta cirugía obviamente va a ser ligar por completo todos esos segmentos tortuosos que nos están llevando a la presentación del varicocele. En cuanto al abordaje subinguinal, la diferencia con el anterior va a ser que esta no va a requerir una incisión en la aponeurosis del oblicuo externo, vamos a hacer esa incisión en la piel a nivel del anillo inguinal externo. Vamos a movilizar nuevamente el cordón espermático debajo del tubérculo púbico, vamos a identificarlo y repararlo, y vamos a hacer la ligadura como en el procedimiento anterior. La microcirugía ha ayudado bastante en la disminución de la recurrencia y en la mejoría de los resultados de esta cirugía, puesto que permite identificar la arteria, los vasos linfáticos y así evitar que hayan complicaciones. En cuanto al abordaje retroperitoneal o de palomo, aquí vemos la incisión que veíamos previamente, entonces lo que vamos a hacer es una incisión transversa, perdón, lateral al anillo inguinal profundo. Con electrocauterio vamos a incidir ese tejido celular subcutáneo hasta que encontremos esa aponeurosis del oblicuo externo. Vamos a incidirla, vamos a separar el músculo siguiendo la dirección de las fibras con tijeras, vamos a encontrar el músculo oblicuo interno, lo vamos a separar de la misma manera hasta llegar a la fascia transversales. Una vez nos encontremos con esta, la vamos a abrir y vamos a llegar al espacio retroperitoneal. Ahí vamos a empujar hacia medial para exponer los vasos espermáticos y con disección cuidadosa vamos a identificar los linfáticos, las arterias y las venas. En la técnica inicial propuesta por Palomo se hacía una transección completa tanto de la arteria como de las venas y los vasos. En la modificación que se le hizo a esta cirugía, pues se identificaban las arterias y los linfáticos para solo ligar las venas. Entonces, en estas imágenes vamos a ver cómo se identifican y se reparan esas venas dilatadas y cómo vamos a ligar esos vasos con una sutura no absorbible. Una ventaja principal de esta técnica es que va a permitir la identificación de la vena espermática interna antes de que se ramifique, y pues una desventaja significativa es que vamos a tener que acceder a la cavidad abdominal, que hacer un abordaje retroperitoneal que puede que técnicamente no sea tan sencillo. En cuanto al abordaje retroperitoneal, también se puede hacer por la laparoscopia. El objetivo de esta va a ser una ligadura alta de la vena espermática, entonces primero el cirujano se debe localizar en el lado contrario al varicocele y puede ubicar la torre de la laparoscopia ya sea a los pies del paciente o como lo vemos en la imagen en diagonal. Aquí vemos la posición tanto del ayudante como del instrumentador. ¿Cómo van a ser esos puertos? Entonces, tenemos una incisión, dos trocares adicionales al puerto de la cámara. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En las imágenes vemos cómo se identifican esos vasos espermáticos al entrar al anillo interno. Con las tijeras de disección vamos a
abrir ese peritoneo y lo vamos a incisionar a cada lado de los vasos y vamos a crear una ventana como lo vemos. Se puede aplicar tinte especial para pintar esos linfáticos previo al procedimiento y hacer que sea un poco más sencillo. Como lo vemos en la figura de la derecha, esos linfáticos están teñidos de azul, identificándose fácilmente y pues se pueden conservar durante la disección. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vamos a levantar esos vasos espermáticos internos, vamos a poner 2 clips y los vamos a cortar. Aquí vemos una representación esquemática de lo que les acabo de mostrar, de cómo se incide el peritoneo, cómo se identifican los vasos y cómo se hace la ligadura. En cuanto a la intervención radiológica, hay que tener en cuenta que obviamente hay que exponer al paciente a radiación. Tiene mayores tasas de recurrencia frente a las intervenciones quirúrgicas, pero también tiene la ventaja que es un abordaje mínimamente invasivo. El beneficio de este enfoque es identificar y clasificar la colateralización venosa como posibles vías de salida y de reflujo. Aquí vemos cómo se identifica claramente por fluoroscopia el trayecto de estas venas. Se pueden utilizar diferentes agentes esclerosantes, se puede realizar escleroterapia, embolización, se puede hacer el procedimiento ya sea de una manera anterógrada o retrógrada, ya sea tanto por vía femoral como por vía escrotal. Ya habiendo conocido las diferentes técnicas, no debemos olvidar que todo procedimiento puede tener complicaciones. Podemos presentar un hidrocele posterior a la realización de la varicocelectomía. El hidrocele es muy común, ocurre hasta un 25% de los casos, y se va a generar porque hay una interrupción del drenaje linfático de la túnica vaginales del testículo. La mitad de los pacientes con hidroceles podrían requerir una reintervención o aspiración, dependiendo del tamaño y de lo sintomático que sea el paciente. Podemos presentar recurrencia del varicocele, una atrofia testicular, dolor recurrente e infección. En esta tablita vemos una comparación en relación con los abordajes y las diferentes técnicas, tanto de la recurrencia en la persistencia como de la hidrocele y la atrofia testicular. Vemos que la técnica con microcirugía es la que menos tasas de recurrencia e hidrocele presenta. Esta es una publicación un poco más viejita, pero también nos muestra esa tasa de recurrencia de fallo y de hidrocele que es menor con el abordaje con microscopio. Sin embargo, pues esta técnica hay que tener en cuenta que requiere un entrenamiento especializado y pues puede ser un poco más costosa. En cuanto a la revisión sistemática, quise traerles este artículo. Es una revisión sistemática de un metaanálisis sobre el tratamiento del varicocele en los niños y en los adolescentes. Este artículo fue publicado el año pasado en el European Urology y lo que muestra es, primero acá vemos el gráfico de Prisma, identificaron 1550 artículos luego de hacer sus criterios de exclusión. Finalmente incluyeron 12 estudios que pudieron metaanalizar. Entonces, en este primer forest plot podemos ver la ocurrencia de hidrocele luego de dividir o de preservar esa división linfática versus no hacerlo. Y vemos que está a favor de siempre hacer un reparo de esos linfáticos. Sin embargo, solo pudieron metaanalizar 2 estudios. Tienen una P estadísticamente significativa y un intervalo de confianza bueno, pero solo son 2 estudios que pudieron metaanalizar para esta variable. En este otro, se evaluaron los volúmenes testiculares en pacientes que se llevaban a intervención frente a pacientes que se llevaban a observación. Y vemos que
de los 4 que pudieron metanalizar, no encontraron una diferencia estadísticamente significativa, por lo cual no podrían dar una opinión acerca de esto. La siguiente variable que encontraron era el recuento de esperma en los pacientes que fueron intervenidos versus los que fueron observados, favoreciendo al grupo de intervención. Sin embargo, solo pudieron metanalizar 2 estudios para llegar a esta conclusión. En este último, lo que querían ver era si se favorecía a los pacientes entre una cirugía abierta y una cirugía laparoscópica. Pudieron metanalizar 7 estudios, sin embargo, eran muy heterogéneos, no los pudieron metanalizar del todo y no pudieron dar una conclusión. Lo que ellos concluyen es que no hay una evidencia que sea superior la laparoscopia frente a la cirugía abierta. Entonces, en conclusión de esta revisión sistemática de metaanálisis, lo que ellos encuentran es que la corrección del varicocele en niños y en adolescentes en comparación con la observación podría ser asociar el aumento del volumen testicular y la concentración de espermatozoides, sin embargo, no tienen la suficiente evidencia para asegurar esto, que la cirugía de preservación linfática sí es superior a la cirugía en la que no hay una preservación linfática y que no hay una evidencia actual que favorezca una técnica versus otra técnica en los pacientes. Y por último, que en los niños se desconocen los resultados a largo plazo como la paternidad y la fecundidad, porque no se les suele hacer un seguimiento a este nivel a los niños. Y por último les traigo este otro artículo que habla de cómo estamos en el estudio de varicocele en los niños. Ellos hicieron también una revisión de la literatura en relación al varicocele pediátrico entre el 2000 y el 2018. Luego de hacer sus criterios de exclusión, encontraron 169 artículos que fueron los que escogieron. Aquí dividieron el número de publicaciones o el tipo de publicaciones según una región geográfica. Entonces vemos acá cómo los reportes pediátricos en relación a los adultos son muy bajos y cómo se encuentran en mayor cantidad en Europa, en Asia y en Norteamérica. Aquí tenemos la distribución de los principales temas que describen en los diferentes artículos, nuevamente discriminados por regiones, tomando las 3 regiones que más publican, que son Europa, Norteamérica y Asia. Entonces, los temas principales para Europa van a ser la técnica quirúrgica, la videolaparoscopia del diagnóstico, y esos 2 van a representar el 50% de todos los temas que ellos estudian. Para América del Norte, la técnica quirúrgica, el diagnóstico y la endocrinología, y para Asia, el tratamiento mínimamente invasivo y los aspectos clínicos. Este es el número de reportes que han habido pues, a lo largo de los años. Entonces, lo que concluyen ellos es que los datos recogidos en la literatura van a mostrar que el varicocele es una condición en desarrollo, va a afectar más o menos al 20-30% de los adolescentes. Sin embargo, los documentos pediátricos se van a centrar especialmente en las complicaciones asociadas al tratamiento, que hay una falta de definición en la edad pediátrica de muchas publicaciones porque varía el rango de edad y clínicamente un seguimiento de largo tiempo parece ser difícil y por eso muchos trabajos de los que ellos encontraron no informaban el potencial de fertilidad a largo plazo en estos pacientes. Con esto quiero concluir que pues hay que evaluar a los pacientes con varicocele teniendo en cuenta toda esta cadena de fisiopatología que conlleva a la infertilidad y no simplemente ver un paciente
con un varicocele aislado. Hay que recalcar la importancia de realizar seguimiento a los pacientes que tengan un diagnóstico de varicocele y siempre pues tener en cuenta las implicaciones a futuro que vamos a tener en la vida de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Shari, por la charla del día de hoy, muy completa, muy interesante. Quedan los micrófonos abiertos para cualquier duda, cualquier complemento. Si quieren comentar algún caso que hayan tenido en sus hospitales, pues estamos abiertos. Buenas noches a todos. Me gustaría hacer un comentario respecto a la charla de la doctora, muy interesante, muy completa, una fisiopatología muy clara. Me gustaría hacer como un par de comentarios, pues es importante tener en cuenta que esa disminución en la espermatogénesis es muy importante para decidir el manejo quirúrgico temprano. La alteración en el tamaño testicular es la principal indicación que nos debe llevar a decidir operar un paciente eh, eh, cuando vemos esa disminución mayor del 20%, es una de las principales indicaciones para decidir un manejo del varicocele. Y también lo mencionó Shari, el dolor es muy importante tenerlo en cuenta porque no es uno de los principales síntomas del varicocele. Y muchos niños que se presentan con ese dolor, más que asociado al varicocele, puede ser un síndrome de torsión, cuando no son clínicamente o sea, supongamos un varicocele grado 1 sin alteración en el tamaño testicular, ese dolor puede no estar relacionado con el varicocele, sino más bien con un síndrome de torsión y lo que necesita es una fijación testicular y no una corrección del varicocele como tal. Eh, en cuanto a supongamos que en cuanto a la técnica quirúrgica, a mí me parece que el abordaje subinguinal te permite hacer una disección más selectiva. Eh, yo me permito explicar algo, hago una técnica que es la subinguinal, pero la incisión no es longitudinal, sino que la hago en el pliegue inguinoescrotal y eso permite pues que se disimule un poco más la cicatriz, pero sí permite un acceso directo a ese plejo y al exponer, operando con las lupas, permite hacer una disección selectiva conservando los linfáticos y las arterias, pues lo que va a disminuir la posibilidad del hidrocele recurrente. Y en los niños, a veces vemos varicoceles en niños muy pequeños, que hacer como el estudio del semen no es tan fácil, por eso es como que el estudio del semen es muy importante, pero en esos niños pequeños no hay tanta factibilidad para poderlo realizar. Y es un poco más en los adolescentes ya de 16, 14, 15 años que son un poco más grandes, pero sí lo vemos o se comenta en los estudios de fertilidad que muchos de esos pacientes tienen un antecedente de un varicocele, por eso sí es muy importante cómo hacer la corrección en los casos en que necesite. Y no, nuevamente felicitar a la doctora Shari, muy completa su charla, muy bonita la explicación y las imágenes que utilizó. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a la doctora Ana María y a todos los participantes. Recordarles que esta charla, al igual que todas, van a estar en nuestro canal de YouTube y nos vemos el próximo lunes con un nuevo tema. Muchas gracias por su asistencia.